Las investigaciones en torno a la pornografía infantil deben ser constantes y permanentes. Un gran problema a nivel global y que en el Paraguay no ha dejado de tener referencias en los últimos años. Es hora de tener un mecanismo que no solamente en términos mediáticos aparezca con procedimientos como los que se han llevado en las últimas horas, sino que sean permanentes y de estricto control por parte de nuestras autoridades. La difusión de las redes con Internet ha todavía profundizado aún más este problema de vieja data en la humanidad. En algunos países han colocado leyes mucho más duras contra aquellos que se dedican a esta actividad tan deleznable. Por el otro lado, también habría que buscar mecanismos que cuiden y protejan con mayor eficacia a nuestros niños, ya sean en familias constituidas o separadas, en donde todavía los mecanismos de cuidado deben ser mucho mayores. Ciertamente este es un problema complejo, holístico, tiene varios referentes en el mismo. Está el tema de la familia, la propia sociedad tolerante a mucho de este tipo de cosas. Un país que tiene el 85% de abusos infantiles en las casas y casi un 15% de incesto en un país católico, demuestra que hay muchas cosas que vienen fallando en nuestra estructura social desde hace mucho tiempo. La cuestión de intervenir las personas que se dedican a este deleznable propósito está muy bien. Debe continuar, pero para enfrentar el problema hay que ir a todos los actores para realmente conseguir efectos duraderos y de largo plazo. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Una de las cuestiones que siempre se preguntan muchos es en torno a la capacidad de resiliencia que tiene el paraguayo al sufrimiento, a la injusticia y a la desigualdad. Cuando vemos en otros países que las manifestaciones son multitudinarias contra este tipo de circunstancias y producen grandes cambios políticos, como el caso de Chile, por citar simplemente uno de ellos más cercanos, evidentemente nos debemos retrotraer a aspectos que tienen que ver con aquello que importa a la sociedad. Los chilenos tienen ahora un presidente que fue uno de los líderes juveniles en una revuelta contra el gobierno de Bachelet por el tema de la inversión en educación. Un país que nace con ese tipo de preocupaciones desde su época postcolonial, evidentemente tiene mayores posibilidades de colocar eso como un eje central a la hora de los reclamos. Uno se pregunta cuándo se despertará el Paraguay, y las respuestas no son para nada optimistas debido a múltiples factores, entre ellos la larga forma de entender las cosas como naturales a nuestra condición de paraguayos, esa cuestión de aceptar de que los cambios, si vienen, pueden ser todavía peores que las realidades que vivimos, nos llevan a ser un país salvajemente conservador. Y en ese tipo de características, las posibilidades de trocar nuestra realidad por algo mejor siempre se enfrenta con ese atavismo cultural que lo impide. Para que se despierte el Paraguay debe dejar de creer que el sueño, el letargo de tantos años puede ser alterado por algo mucho mejor y no necesariamente por algo fatalista o trágico. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Las tareas de investigaciones policiales en nuestro país dejan mucho que desear. El hecho de que una persona haya sido que tener que ser desenterrada para comprobarse que no había muerto por haber ingerido un aparato de vapeador que le explotó en el pecho, sino que fue un disparo de un arma, nos demuestra que muchas personas en este país pueden estar pasando por la misma circunstancia, enterrados por crímenes de otro tipo con lo que fueron calificados al fallecer. Requerimos una policía que realice la tarea de forma eficaz en circunstancias como estas. El entierro de alguien por una circunstancia y hecho que ha sido incluso refrendado por actores sanitarios y fiscales nos demuestra que todo el sistema en realidad no es riguroso cuando se trata de una circunstancia como esta. La muerte es un caso grave, y más todavía cuando está rodeado de circunstancias como las que estábamos comentando esta mañana. Decididamente requerimos una policía mucho más eficaz, una fiscalía más profesional y unos encargados de nuestros lugares de salud pública
que sean también iguales a lo que reclamamos de los dos anteriores.